7 de la mañana con 16 minutos. Agradecerles como siempre por su sintonía. Recuerde que nuestras entrevistas, las noticias de Telediario también son retransmitidas por Pública FM y las diferentes plataformas digitales de los medios públicos del Ecuador. A esta hora, vía Skype, en una videollamada nos atiende Yolanda Gaete. Ella es gerente general de la empresa municipal de aseo, Emaseo. ¿Cómo está usted, Yolanda? Buenos días. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yolanda, quisiéramos conocer un poco cuál es el trabajo que se ha venido desempeñando en estos días de emergencia por la presencia del COVID-19 en el país, en particular en el Distrito Metropolitano. ¿Se ha modificado la modalidad de trabajo? ¿Se han implementado las medidas de bioseguridad para los trabajadores? ¿Cómo se ha venido desempeñando el trabajo, por favor? Primero quiero un poco hacer una precisión. El servicio de residuos sólidos es un servicio público, es un servicio básico y como tal es un servicio fundamental para la vida humana. En esa medida, el servicio nuestro, la operación, no puede suspenderse bajo ningún concepto, de ninguna manera, y es lo que hemos estado haciendo durante todos estos días a partir de la declaratoria de estado excepcional. Nosotros trabajamos 24 horas, 365 días al año y evidentemente lo que tenemos es una situación de exposición de nuestros trabajadores eh, y lo que hemos hecho es acudir a todos los mecanismos que la ley nos permite para comprar los implementos que nos permita garantizar la vida y la salud de los obreros en esta empresa, llámese geles, alcoholes, desinfectantes, mascarillas, guantes, gafas. Estamos también iniciando los procesos para abastecernos de aquellos temas que son parte también de nuestro trabajo, como son las baterías sanitarias. Hoy por hoy ya tenemos una demanda importante de baterías sanitarias para centros hospitalarios. La capacidad instalada que tienen no es suficiente frente a la presión y a la demanda social que existe frente a las detecciones de casos de coronavirus. Entonces sabemos que este es un tema que va a crecer y es un asunto y es un problema que como empresa lo tenemos que enfrentar con la previsión del caso. Y en función de esta contingencia que usted acaba de mencionar y la necesidad de no detener la operación de la recolección de desechos sólidos, la actitud del capitalino, del residente en el Distrito Metropolitano, ¿cuál ha sido en relación a esta circunstancia, básicamente con el trabajo de Maceo? Al mismo tiempo que existen ciudadanos conscientes, preocupados, que reconocen la tarea de todos los trabajadores que están día a día en la calle, existen también personas que no comprenden la importancia de la recolección de los residuos, que no tienen la conciencia de cuál es la necesidad de no tener residuos en el espacio público o en sus casas, más allá en un estado como en el que estamos, de la población puede o es vulnerable frente a un virus como el que tenemos. En esa medida lo que estamos pidiendo es a la población que por favor tome conciencia de cuál es la necesidad realmente de cuidar su salud, y uno de esos aspectos es fundamentalmente el hacer una buena disposición de los residuos sólidos. Necesitamos que la población guarde sus residuos en fundas de mayor espesor, que cierre bien las fundas, que las selle, que las coloque en los horarios que nosotros establecemos para que no exista residuo acumulado, ni en las viviendas ni en el espacio público. Esto, ¿cuánto, digamos, en qué porcentaje, a ver si es que podemos de alguna manera cuantificar o medir cuánto ha mejorado el manejo de los desechos sólidos por parte de las familias? Me refiero, es decir, como usted menciona, el poder guardar en fundas más gruesas, que estén bien cerradas, sacar en el horario que corresponde. Esto nos ha llevado a disciplinarnos de alguna manera mejor. ¿Hay esa respuesta? ¿En qué medida? ¿En qué porcentaje?
Contrariamente a lo que uno puede pensar, la primera semana que tuvimos de emergencia y con restricciones de salir, en lugar de haber una disminución en los residuos sólidos, hemos tenido un incremento importante. Llegamos a un pico de casi 2.900 toneladas, más allá de la reducción en sitios comerciales que nosotros les llamamos, o industriales que les llamamos grandes generadores, donde sí se produjo una reducción de alrededor del 50%. Más allá de eso, en los hogares el crecimiento de residuos realmente fue importante y eso incidió que de manera global, en términos generales, nosotros tengamos como empresa y como ciudad una mayor cantidad de residuos que incluso el que podemos ver en temporadas pico como son Navidad, como puede ser inicios de clases, y evidentemente ese incremento complejiza aún más la tarea de Maceo y hace que como institución tengamos que redoblar esfuerzos para poder levantar toda la basura que estamos generando. El día viernes tuvimos ya una disminución, tenemos que ver cómo se ha comportado esta semana la generación de basura. Yo creo y estoy convencida de que como ciudadanos estamos haciendo conciencia y cada vez vamos a generar menos basura de tal manera que podamos también cuidar la salud de los trabajadores de Maceo, que en este momento constituye un patrimonio para la ciudad, porque en la medida en que tengamos trabajadores sanos, podemos tener también una ciudad limpia. Recomendaciones, por favor, para la ciudadanía, más allá de lo que usted ha mencionado de... No tengo audio. ¿Me escucha adecuadamente? ¿Me escucha? Hola. No tengo audio. Tenemos algún problema de audio, a ver si es que lo podemos resolver. Nos decía, le recordamos que estamos con Yolanda Gaete, ella es gerente de EMASEO, de la empresa municipal de aseo del Distrito Metropolitano de Quito. Ella nos mencionaba sobre el trabajo que se viene desempeñando como una actividad indispensable y que no puede detenerse. Mencionaba que hay un aumento de 2.900 toneladas en la primera semana en la recolección de desechos, pero una disminución del 50% en el sector industrial y comercial por la emergencia. Los trabajadores se constituyen en un patrimonio para la sociedad y hay que cuidarlos, hay que apoyar a este sector que nos favorece con su trabajo al recoger justamente los desechos que desde los hogares se producen. ¿Tenemos recuperado el audio? No sé si es que nos pueden confirmar, por favor. Sí. Ya, muchísimas Sí, gracias. sí. Le Escucho decía, perfectamente. la pregunta con la que quería de alguna manera cerrar es que nos pueda ofrecer recomendaciones para la ciudadanía, para los hogares, para quienes están de alguna manera cumpliendo con estas disposiciones de quedarse en casa. Bueno, la primera es en beneficio de la reducción de la generación de basura o de la disposición de basura y además como una práctica que hoy por hoy tenemos que empezar a adquirir como ciudadanos conscientes con el planeta, separar los residuos que puedan ser reciclables, de tal manera que los guardemos en casa, los embodeguemos hasta que termine la crisis y una vez terminada la crisis, los recicladores de base que hoy por hoy no están trabajando, con el apoyo de Maceo podamos recuperar esos residuos para que incluso ellos puedan un poco equilibrar las economías, sus economías familiares que este rato están prácticamente paralizadas por efecto de la crisis. La segunda, e insisto nuevamente, es por favor guardemos los residuos en fundas de mayor espesor, o en doble funda si es que no tenemos fundas de espesor adecuado, las sellemos, las cerremos y sobre todo las saquemos y las dispongamos en el horario y en las frecuencias establecidas, sea que el servicio sea a pie de vereda o servicio contenerizado. Con relación a otra recomendación que quisiéramos, no sé si es que es válida la propuesta, hay muchas iniciativas que vienen impulsándose desde hace mucho tiempo sobre la posibilidad de clasificar la basura, es decir, poner en un espacio los vidrios, en otro los plásticos, las latas y los desechos comunes. ¿Esto cuánto nos podría dejar como lección para aprender e implementarlo, tomando en cuenta que la higiene es uno de los aspectos fundamentales para evitar justamente virus como el que actualmente tenemos que enfrentarlo?
Bueno, la separación, como le dije, siempre es importante, no tan solo por la reducción y por la poca capacidad que tiene el distrito para hacer sitios de disposición final, sino sobre todo la responsabilidad que como seres humanos tenemos frente al planeta a fin de poder reducir la cantidad de residuos no reutilizables o de un solo uso que tenemos. En esa medida, lo que les pedimos nuevamente es a la población haga la separación. Dos, para hacer esta tarea, evidentemente como municipio, como empresas o como recicladores de base, lo que tenemos que tener también es la capacidad para hacer una separación y para darle un uso alternativo a esos residuos, porque si no tenemos, perdemos la credibilidad. Si Maceo no tiene la capacidad para coger esos residuos que están separados y al final todo va al relleno sanitario, el esfuerzo de la población es inútil. En este año estamos preparando ya acciones, desarrollando acciones para que la población tenga a su disposición de manera cercana lo que le llamamos puntos limpios, de tal manera que puedan acercarse a depositar papeles, cartones, vidrios, plásticos, elementos contaminantes y también adquirir maquinaria que nos permita hacer la recolección de manera diferenciada para que las personas realmente cambien esa opinión que este rato tienen de la gestión de la empresa, de que ellos separan y nosotros todo ponemos en un solo sitio final. Muchísimas gracias por atender esta llamada, esta videollamada a través de Skype. Quisiéramos, por favor, tener un mensaje final alrededor de los trabajadores, sobre todo que están comprometidos con esta tarea diaria. Usted mencionaba 24 horas al día cumpliendo con sus tareas. Bueno, la primera que es evidente y en la que todos insistimos es, por favor, quédense en casa. En la medida en que se queden en casa, la posibilidad de transmitir el virus es menor y es menor incluso para nuestros trabajadores. Ellos están en el espacio público barriendo, están recogiendo en los camiones. En la medida en que se topen con personas, la posibilidad de contagio para ambos es mayor en la medida también que puedan disminuir la generación de recursos, de residuos, también alivianan la carga de los trabajadores. Ellos son personas que trabajan sin descanso, tenemos turnos de 8 de la mañana, de 3 de la madrugada, perdón, 8 de la noche, 3 de la madrugada, y eso evidentemente lo que pone sobre el tapete es el esfuerzo enorme que hacen nuestros trabajadores. A esa hora no hay personal militar, no hay personal policial, no hay agentes municipales. Los únicos que están en la calle trabajando son los trabajadores de Maceo y por lo tanto realmente requieren todo el respaldo y todo el esfuerzo que como ciudadanos podemos hacer. Muchísimas gracias por atender esta entrevista. Nos quedamos con ese mensaje Gracias. y también para la ciudadanía de mejorar nuestra cultura de desechos y el sacar la basura como corresponde conforme las indicaciones que nos ha dado nuestra invitada del día de hoy, Yolanda Gaete, gerenta general de Emaceo, de la empresa municipal de aseo del Distrito Metropolitano de Quito. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Telediario.